A esta hora, los principales rostros de agricultura se reúnen para hablar de los más importantes temas del acontecer nacional que marcan la pauta noticiosa. Agricultura Prime. Conduce Jessica Castañeda. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Agricultura Prime. Hoy, lo pueden ver, estoy con dos tremendos invitados. Los dos han sido exministros de distintos gobiernos. Sí, vamos a estar comentando cómo está el periodo de instalación que se acabó aquí, que ha anunciado ya el presidente Gabriel Boric, y vamos a estar abordando distintos temas, convención constitucional, lo que está pasando con los camioneros, qué está pasando con los estudiantes que están saliendo a las calles nuevamente. Hartos temas tenemos para abordar durante esta jornada. Voy a partir presentando a Mario Desbordes, expresidente de RN, exministro también. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Radio Agricultura. Buenas noches, Jessica, gracias por la invitación. Y sigo presentando a José Miguel Insulza, senador, exministro, pero usted, si empiezo por cargos no termino nunca. No, pero no son tantos, además el senador me gusta. Además yo siempre recuerdo una cosa que dijo Henry Kissinger cuando le preguntaron eso. ¿Cómo le decimos? ¿Le decimos profesor? ¿Le decimos doctor? ¿Le decimos ministro? ¿Le decimos embajador? Dígame excelencia, dijo. Claro. Gracias a ambos por estar aquí, muy buenas noches. Vamos a conversar distendidamente, no vamos a pelear, no vamos a discutir, vamos a analizar lo que está pasando en el acontecer nacional. Quiero partir, yo les decía hace un ratito, por un tema de lo que está sucediendo en el gabinete. Habló ayer, si no me equivoco, el presidente Gabriel Boric y dijo ya, aquí se acabó la etapa de instalación del gobierno y todos manos a las obras. Empecemos a analizar un poco qué les pareció este periodo de instalación, cómo estuvo. Ustedes tienen la experiencia de haber estado en distintas carteras, en distintos gabinetes. ¿Cómo han visto este proceso de instalación? ¿Partamos por José Miguel Insulza? Bueno, mire, yo en realidad, yo creo que 2 meses para instalarse no es tanto, la verdad, y sobre todo cuando es un gobierno que es caracterizado por gente joven, que no tiene experiencia, muchos de ellos no tienen ninguna experiencia de gobierno. Empezando por el propio presidente de la República, que ha sido, mal que mal, parlamentario durante 8 años, es una experiencia, pero no ha tenido experiencia ejecutiva. Y segundo, nunca habían habido tantos problemas al mismo tiempo, ¿eh? Pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el inicio del presidente Lagos, había una crisis económica complicada. El país no estaba creciendo como había pasado la crisis asiática, el país no estaba creciendo. Y nos dedicamos mucho a eso, pero ahora además de eso, de que hay una crisis económica aquí, o sea, oiga, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que este año vamos a crecer 1,5% y el próximo año 0,5%, yo llamaría a las autoridades económicas a preocuparse porque con esa plata no hacemos nada, eso está claro. Pero además hay el problema de la Araucanía, además está el problema de la migración, además está el problema que se llevan los estudiantes en la calle. Todos los días. Uno le cuesta seguir el ritmo de los desórdenes y de todo lo demás. Entonces ciertamente ha sido un debut más bien complicado, difícil, pero creo que el gobierno ha salido adelante con todo. Yo no soy crítico respecto de la forma en que manejaba las cosas. Algún detalle puede haber, pero no creo que sea tan que haya sido complicado considerando todos los problemas que hay. ¿Cuánto se demora la instalación normalmente un gobierno? Mire, yo creo que depende, porque lo último que se instalan son los gobiernos regionales, las autoridades regionales, esos están todos instalados ya, ¿no? Los ceremis ya están todos nombrados, quedan algunos funcionarios públicos, algunos embajadores por nombrar, pero eso es frecuente, es común. Mario Desbordes, ¿cómo ha visto este periodo de instalación? A mí me tocó una instalación en el 2010 con terremoto. Uh-huh. Yo era subsecretario, designado en ese minuto. No tuvimos ni un minuto para pensar siquiera en qué hacer, salvo la reconstrucción, y por supuesto intentar cumplir el programa de gobierno en lo que se pudiera, sobre todo al principio. Son difíciles las instalaciones. Lo que ha ido pasando estos 2 meses, primero, ojalá que haga comprender a muchos que en política son muy buenos para escupir al cielo, de que las cosas no son tan fáciles como ellos quisieran, y lo otro que criticar siempre es gratis, en un minuto, pero tarde o temprano la cosa se da vuelta. Y muchas críticas hubo por la instalación de Piñera, de que se caía un Ceremi, se caía el otro, el gobernador no sé cuánto había renunciado, y hoy día está pasando exactamente lo mismo porque es normal. Es un proceso normal. El gobierno ha cometido errores, hay ministros que han cometido errores, gruesos errores. Es normal sobre todo al principio.
Yo espero que al gobierno le vaya bien, soy opositor a este gobierno, pero me interesa que este gobierno le vaya bien. Si le va mal a este gobierno, le va mal al país. Ahora, lo que sí he visto un gobierno con un presidente mucho menos presente que los presidentes anteriores, no solo que el presidente Piñera. Es evidente que el presidente Piñera era partícipe del noticiero de la mañana, de la tarde, de la noche, estaba en todas. Pero el presidente Boric ha estado mucho menos visible, muchísimo menos visible, sobre todo el primer mes. Los ministros de Estado yo los echo de menos. Yo echo de menos un poco más la presencia de los ministros en temas gruesos, país. No quiero referirme al Congreso. Voy a los temas de cada cartera. Uh-huh. Y ahí, fíjate, yo no... Porque conversábamos antes, si a lo mejor el tema de la ministra del Interior se toma la agenda. Pero la agenda, la verdad es que no veo que la estén tampoco gestionando, motivando o intentando tirar hacia adelante, ¿no es cierto?, los demás ministros sectoriales, sobre todo. Ahí me ha faltado un poco la presencia de ministros sectoriales, pero bueno, se van a ir aclimatando, se van a ir afiatando y empezarán a funcionar. Yo espero que los errores que han cometido hasta ahora, algunos bastante gruesos, también sirvan para entender que no se pueden rodear solo de personas de su grupo de amigos, de su grupo del colegio médico, en el caso de la ministra del Interior, sino que también de personas con experiencia política. Ojalá empecemos a comprender que la experiencia política es buena. Uh-huh. La experiencia política en el Congreso, en el gobierno, las personas que han hecho del servicio público una vocación y han estado años en cargos de representación o cargos de ejecutivo, son personas que tienen un bagaje importante en Europa. Y bueno, mi contertulio fue secretario general de la OEA, unos cargos más altos que uno puede tener, si no el más alto en América. Hay muchos países, en los países desarrollados se valora la función pública, se valora el cargo ejecutivo público. Acá se anduvo trapeando mucho tiempo con eso, y ahora espero que mucha autoridad de gobierno, que yo lo escuché decir más de alguna vez, que estos apernados, que los que estaban tantos años en los cargos, hoy día los valoren un poquito más. Uh-huh. La experiencia hay que valorarla, y en el gobierno, por Dios, que es necesaria. ¿Está faltando experiencia, José Miguel Insulza? Mire, yo creo que se está ganando experiencia, prefiero ponerlo así, ¿no? Y yo comparto mucho lo que dice Mario. Aquí se creó un cierto clima de que todo lo anterior, no olvidemos la famosa consigna de no son 30 pesos, son 30 años, olvidándose que el país era 4 veces, se ha multiplicado por lo menos por 4 desde que empezaron esos 30 años, pues mucho más, ¿no? En los últimos 20 años se han multiplicado 4 veces. En los primeros 20 años del gobierno de la Concertación. Entonces, realmente creo que se fue muy injusto en eso. Y claro, naturalmente, cuando uno es injusto, tiene razón Mario, después paga las consecuencias, porque está haciendo más o menos lo mismo. Hoy día hay complicaciones y para el presidente se requirió un coraje doble para decir, mire, ley de seguridad interior del Estado, porque en el gobierno pasado uno decía ley de seguridad del Estado y a todos, incluido a mí, nos da ataque, pues. Entonces, realmente, esto de que otra cosa que con guitarra es muy cierto, se ha probado, sí, es real, pero aún así creo que el gobierno ha tenido un sello propio bastante distintivo. Yo espero que realmente con esto se salga adelante. Sin embargo, creo, por cierto, que como lo he tenido oportunidad de decirlo ya varias veces y lo digo ahora por radio, ¿no? Si uno quiere hacer los enormes cambios que se quieren hacer en este país, y se requiere un gobierno sólido, se requiere también un programa claro, y se requiere una sola coalición, pues. Pero con 2 programas y 2 coaliciones las cosas no caminan muy bien, y eso es un trabajo que es un trabajo presidencial. Por lo tanto, la actitud que el presidente ha adoptado, tratar de reunir a su gabinete, de juntar a su gabinete, de conversar con todos ellos, de crear una sola política que todos sean capaces de seguir, creo que ha sido muy importante también. Y no tenerlo antes, porque eso surgió solamente en la segunda vuelta de la campaña. No tenerlo antes fue ciertamente una debilidad inicial. Es difícil juntarlos ahora a los distintos sectores. Es un mismo sector que está como dividido. Es como el fuego amigo también, lo que surge a veces. Lo que pasa es que, como es el senador Insulza, hay un Gabriel Boric de primera vuelta y uno de segunda vuelta. El que gana la elección presidencial es el de segunda vuelta, con unas propuestas moderadas, ¿cierto?, con un guiño hacia el centro importante, y guardando muchas de las cosas que se habían dicho en la primaria. Y en la noche de la primera vuelta, el discurso de Gabriel Boric esa noche fue muy duro, el de la primera vuelta. Al día siguiente, cambio completo en el libreto, empezamos a incorporar figuras de otros sectores y termina ganando por eso la presidencial. Y bueno, lo que yo espero es que gobierna el Gabriel Boric de segunda vuelta, lo hemos planteado muchas veces, ese es el Gabriel Boric que gana, y eso significa,
y eso tiene un problema, dejar de lado algunas de las propuestas de la primera vuelta o de la primaria, con las que están enamorados los sectores más duros de la coalición original del presidente. En este caso, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, y otros movimientos sociales, Ucamau y otros que han estado reclamando de que el gobierno se ha moderado demasiado. Gobernar es un arte, es complejo, y en momentos de crisis, como decía también José Miguel, con mayor razón. Hoy día, en mi opinión, el que debe llevar el pandero de lo que se puede y no se puede hacer es Mario Marcel. No hay otro. O sea, yo, por supuesto, está la ministra del Interior, está el ministro de Sexpress, está la vocera, el comité político. Pero en este momento que está viviendo el país, lo que se requiere es un Mario Marcel fuerte, que sea el sedazo final de las cosas que se aprueben o se dejen de lado, y que el gobierno gobierne, valga la redundancia, con lo que fue el Gabriel Boric de segunda vuelta. ¿Qué les parece? Hacía mención recién José Miguel Insulza, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los camioneros. Eso ha traído críticas de distintos sectores, especialmente de derecha, que dice, ¿por qué le aplicaron solo a los camioneros? Porque no se está aplicando, por ejemplo, en la macrozona sur. Estamos conversando, por eso no aplicamos en la macrozona sur. ¿Qué les parece esa decisión que tomó el gobierno? Adelante. Yo creo que es doble estándar. Ahí hay un doble estándar que tiene que ver un poco con el corazoncito, y no se gobierna, el corazoncito influye siempre, pero al gobernar no tiene que gobernar de manera equilibrada, pareja. Ha habido hechos gravísimos en la macrozona sur, gravísimos. Hoy más Anoche, de 30 camiones. Claro, 30 camiones quemados, personas heridas graves, hay un conductor de camión que estaba en riesgo vital hasta ayer. Hechos gravísimos. La ministra fue sacada a balazos de una visita, cierto, fue uno de los primeros errores que se comete, sacada a balazos de una comunidad, cuando intentó entrar a la comunidad ni se acercó. Hay que tener mano pareja. Primero, lo decía el senador recién, el presidente Boric fue muy duro con la aplicación o la solicitud de que se aplique la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ejecutivo en el gobierno anterior, cuando el gobierno consideró que era necesario. Fue muy duro. Hoy día se dio cuenta que es necesario. Le pasó lo mismo a la presidenta Bachelet, que decía que no iba a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía. Lo dijo durante toda su campaña, lo dijo el primer año, y el segundo año empezaron a aparecer las querellas por ley de seguridad del Estado. Por ley antiterrorista. Hoy día es lo mismo. Yo creo que tiene que tener una mano más firme. El gobierno tiene que comprender que no se puede dialogar con violentistas. La persona que quiere dialogar tiene que deponer las armas, tiene que decir del inicio que va a conversar y nunca más, ¿cierto?, recurre a la vía armada. Así se ha logrado diálogo en otros países con grupos que han estado armados antes. No se dialoga con la metralleta sobre la mesa, y menos con estos grupos que han sido causantes de tanto sufrimiento a mapuches y no mapuches. Yo creo que el gobierno cometió un error en eso. Y respecto a los camioneros, bueno, hay que sentarse a ver qué necesitan y por qué están reclamando los camioneros. Si no es fácil tampoco estar detrás del volante en zonas de altísimo riesgo, y no solamente enfrentados a la delincuencia en la macrozona sur, sino que la delincuencia en general. Los camioneros son víctimas hoy día de una cantidad enorme de delitos, y por Dios que se sacrifican, se esfuerzan, y en Nutri se les va la vida y todo lo que tienen. José Miguel Bueno, yo Insulza. pienso que esto de la Ley de Seguridad del Interior del Estado, que yo he sido muy crítico de ella porque me tocó en la OEA ver, el secretario general no se mete en las decisiones de los organismos judiciales de la OEA, ¿no? Me tocó ver una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Porque la ley, y la razón era bien simple, hay aspectos de la Ley de Seguridad Interior del Estado que son iguales que las leyes que las leyes comunes y corrientes. Por ejemplo, el delito de incendio está penado en el Código Penal con presidio perpetuo. ¿Qué más quiere usted que presidio perpetuo? Si no sería reponer la pena de muerte. Entonces, ¿por qué tienen que aplicarse la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando hay un incendio? La respuesta, desgraciadamente, que se dio la Corte era cuando son pueblos indígenas. Por eso le aplican la Ley de Seguridad Interior del Estado, a los demás le aplican las leyes comunes y corrientes. Entonces yo soy partidario de que la Corte, si hay una Ley de Seguridad del Estado, tenga que ver con los temas que estamos precisamente planteando ahora. Son precisamente los temas, por decir, de desórdenes públicos, de desobediencia civil, de todo ese tipo de cosas, que son específicos de la Ley de Seguridad del Estado. Reconozco que en el tema de los bloqueos de caminos de estos días hay otra ley, pues, que es la ley antibarricada, ¿no? Sí. La ley antibarricada, que a mí me crucificaron como 18 veces cuando voté para aprobarla,
realmente también pues, sería susceptible de ser aplicada ahora, ¿no? Incluso de manera más tenue, porque no estarían violando la ley antibarricada los que bloquean el camino pero dejan paso. Eso que ponen camiones por un lado y pasan por el otro lado, porque la ley es lo suficientemente suave como para decir si dejan una pasada ya no se aplica esta ley. La que no agreguen al que pasa. Exacto. Es el cierre total de las carreteras. Pero es interesante, por cierto, lo que se está produciendo en que tiene parte del aprendizaje, ¿eh? Es parte del aprendizaje. Por ejemplo, la discusión que se armó por el tema migratorio, de si habían ido o no unos venezolanos expulsados a dar la vuelta por Venezuela y volver. Yo creo que eso es clásicamente, Mario, una cosa que cuando uno ha estado un buen tiempo en el Estado sabe que esas cosas no pasan. O sea, que el avión lo paran o lo mandan de vuelta antes. No es muy raro que se lleguen al aeropuerto de Caracas y lo manden de vuelta. Pero la verdad es que la ministra creo que no sabía, no tenía esa experiencia. Yo creo que la ha ganado más ahora y eso le da más prudencia para gobernar. Además no fue ningún drama tampoco. Si esa gente salió del país, entre comillas, salió, en el sentido que se le timbraron todos los papeles y todo lo demás para salir. La sentaron a esperar el avión y de pronto llegó la noticia de Venezuela de que no podían recibir el avión. Entonces el avión se fue para Colombia con los demás expulsados y entre tanto reingresaron al país, sentados en la misma sala en que estaban, fueron reingresados al país los venezolanos. Entonces yo creo que no era una cosa tan dramática como para armar el escándalo que se armó, ¿no? Francamente. Ya, también coinciden que no es dramático. A mí como periodista me parece grave. No, la frase de la ministra fue grave, bien grave, pero no como para sacar a la ministra del Interior. Yo quiero ser claro en eso, ni para una acusación constitucional como planteó algunos. No podemos caer nosotros hoy día como oposición en lo mismo que criticamos a la oposición hace un año atrás o 2 años atrás, un sector de la oposición que presentaba acusaciones constitucionales por cualquier cosa. Creo que es grave lo que dijo la ministra y habla de un problema con los asesores. También esta semana cuando dijo que no tenía información respecto de un saqueo de un supermercado. Eso es más inaceptable desde el punto de vista de los asesores, como dices tú, porque claro, la policía depende del Ministerio del Interior. Entonces que no estén informando al Ministerio del Interior de que se están saqueando a las 8:30 de la noche, están saqueando un supermercado o algo así, ¿cómo se llama? En Talagante. Realmente, y que esa información no se le entregue directamente al responsable de la cartera me parece muy grave. No, yo creo que le llegó. Es imposible que no le haya llegado a la ministra del Interior. Ahora el jefe de gabinete hará filtro. Cuando a mí me tocó, por lo menos mientras yo fui ministro, fui diputado, yo me leía un diario X, no lo voy a nombrar, a las 9 que sale la edición digital, que es abierto. A las 11 otro diario de circulación nacional que hay que pagar, el otro también, y a las 5:30, 6 de la mañana me había leído los diarios electrónicos, porque uno tiene que estar informado de todo. Ahora, quiero ir a otro punto también. Las señales que ha dado el gobierno tienen que empezar ahora a ser coherentes unas con otras. Porque cuando yo digo que la persona que saquea un local en el centro de Santiago, incendia una iglesia, ¿cierto?, tira una molotov a un carabinero, es un luchador social, y después me tiran una piedra de 2x2 y me querello, estoy siendo contradictorio. Entonces tiene razón el presidente cuando condena a la persona que le tiró la piedra. El punto es que tiene que tener un criterio idéntico respecto del que tiró la molotov. Entonces no pueden continuar con la idea, en mi opinión, de indultar personas que cometieron delitos gravísimos durante el estallido social. El que saquea el supermercado en Talagante, ¿es un luchador social o es un delincuente, un saqueador? En cierto momento en Santiago se puede saquear, pero ahora no se puede saquear porque somos gobierno. ¿Eso es lo que piensa alguien en el gobierno? Yo creo que nunca se debe saquear. Nunca se puede cometer estos delitos, sea quien gobierne. Entonces el gobierno va a tener que empezar a tener más cuidado con los criterios, con las señales, y en mi opinión empezar a guardar el proyecto de indulto, porque ¿cómo le están respondiendo a estos grupos anarquistas muy violentos que se ven beneficiados con estos indultos? Están saliendo a la calle a incendiar buses, están saliendo a la calle a quemar radiopatrulla, etcétera, como hemos visto esta semana. Entonces, también hago un llamado al gobierno a tener cuidado con ser muy coherente, muy cuidadoso con las señales. Bueno, insistir, no puedo decir que es un luchador social el que tiró la molotov y pedir que se condene por la seguridad del Estado al que me tiró una piedra de este porte. No se puede. Yo creo que no se puede ser demasiado drástico en esto, ¿no?
Porque la verdad es que a mí lo que lo más me asombró del estallido social fue cuando gente que era de comunas populares, estoy recordando a una persona que conozco, por ejemplo, en la comuna de Pudahuel, que me decía que para él lo más fuerte, lo más doloroso, había sido ver entrar a sus vecinos a las casas con sus paquetes en la mano de las cosas que se habían sacado del supermercado. Claro. O sea, eso es lo que se llama el estallido social. El estallido social no es una especie de subversión de la delincuencia. Es propiamente un estallido en que gente que es absolutamente común y que no lo ha hecho nunca, de pronto empieza a entrar a lugares a robar. Y eso se vivió en Chile en el mes de octubre del año 19. Y eso hay que considerarlo. Ahora, yo creo que otra cosa es que la interpretación política fue un poquito, por así decirlo, interpretada por algunos grupos como la manifestación de un estallido, de una revuelta social con una determinada sesgo ideológico, cuando en realidad era propiamente lo que se llama un estallido, o sea, que la gente empieza a romper cosas, a quemar estaciones, a salir a robar, sin un objetivo político demasiado claro. Alguien podrá querer aprovecharlo, pero no hay que olvidarse que la gente que salió a la calle el 18 creo de octubre no admitía ninguna bandera de ningún partido político. No admitía que nadie fuera a agitar una bandera política en el lugar. Entonces, yo creo que el tema del estallido social es un tema que alguna vez tendremos que considerar con sus razones y qué fue lo que lo motivó, pero no es lo mismo que el saqueo de Talagante. O sea, el saqueo de Talagante es un hecho que ocurre cuando ya de alguna manera el Estado ha tomado control, ha retomado el control de la sociedad, y en cambio el estallido social se produce en un momento, es decir, en ese momento los saqueos eran en todas partes y todo el mundo saqueaba, que es lo peor. ¿Piensa igual, Mario? No estoy de acuerdo con José Miguel, lo que yo señalaba recién. Yo creo que el saqueo no tiene justificación en ningún minuto. Perdón, yo no estoy diciendo que tenga justificación. Y debe ser perseguido y condenado en ambos casos. ¿De qué manera ocurre? Claro, sí. Hoy día escuchaba al general director de Carabineros en una entrevista decir algo que ya había dicho varias veces. Carabineros fue sobrepasado en ese minuto, porque esto fue algo inédito. Yo he tenido la oportunidad de conversar con autoridades alemanas, policías alemanas, y lo puedo decir públicamente ahora porque lo dijo el embajador de Alemania hace un par de meses atrás. La policía alemana, cuando analizó lo que pasó en Chile, dijo nosotros respecto de la actuación de Carabineros, y quiero decirlo aprovechando que estamos ayer fue el aniversario institucional, 95 años. ¿Y usted también? Yo fui carabinero, cuestión que me llena de orgullo, institución a la que yo quiero mucho. ¿Qué nos dijeron los alemanes a los que les preguntamos? Señor, la policía alemana, con todas sus capacidades, no habría podido hacer nada distinto de lo que hizo Carabineros. No se habría podido, porque esto es un estallido que va mucho más allá de movilizaciones sociales. Aquí no hay una marcha que se salió de madre. Aquí no hay una manifestación violenta como cuando nos toca la cumbre del G7, cuando nos toca, ¿no es cierto?, alguna de las cumbres que suelen concitar violencia muy fuerte de grupos anarquistas que van de toda Europa, ¿no es cierto?, a manifestarse. Esto es mucho más que eso. Aquí, como dice el senador Insulza, aquí salió la gente en masa. Aquí no es una cuestión de una manifestación más, no es una manifestación violenta, no es la Alameda con 100.000 personas. Lo que vivimos en el 2019, y también le encuentro razón en eso, debe ser analizado con más tranquilidad, más frialdad, ahora más reposo, porque evidentemente no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Chile en los últimos 50 años. Con todo, por eso digo que hay que ser coherente. Yo creo que más que el indulto, aquí hay un senador que le va a tocar tramitar esto. Yo lo que haría, puede ser un proyecto de ley rápido en donde al Ministerio Público se le diga, señor, usted ya se le venció el plazo de investigación, ahora cierra la investigación, acusa o sobresee o va abreviado, pero ya no puede seguir demorándome esta cuestión. Tiene 15 días para hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo, porque tal como está la ley hoy día, que es amnistía, en realidad no cumple la función de sacar a nadie de la cárcel, porque a mí me decían hoy día que realmente que no hay nadie que saldría de la cárcel con la nueva ley. Y por lo tanto lo que hay que buscar es alguna solución para los que están presos. Y los demás, como se dice, apresurar. En lo demás se trata de apresurar juicios que no pueden durar 2 años. Pues si realmente la investigación ha durado 2 años, exacto, todavía no empieza el juicio. Entonces, pero es que todavía no dan abasto tampoco con la gente que está trabajando. Bueno, esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo, pero la Fiscalía... Bueno, en realidad... Seamos francos, las fiscalías no dan abasto para procesar a nadie que haya cometido un hurto. Yo creo que no se ha condenado a nadie por hurto en los últimos 2 o 3 años
No. Y ese es un problema que tenemos que examinar también. El 70% de las denuncias se archivan. Exacto, se archivan, efectivamente. Súper alto. Es altísimo, tenemos récord, yo creo, en países OCDE. Entonces al final decimos, han disminuido las denuncias. Claro, han disminuido porque la gente, oye, si yo no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, que contesto, iba yo por la calle y de pronto veo unos tipos que corrían con una mochila en las manos y en una esquina paraba un muchacho al cual le acababan de robar la mochila. Bueno, si no está el carnet de identidad o algo así adentro de la mochila, el chico no va a ir a hacer la denuncia. ¿Para qué va a hacer la denuncia si sabe que no va a pasar nada? Pues. Así no va a pasar nada. El carnet, si está el carnet, claro, va a hacer la denuncia para presentarla, para recuperar su carnet luego, ¿no? O cualquier otra cosa de ese tipo. Pero la verdad es que hoy día ya no se denuncian los hurtos cuando no tienen cuando lo hurtado no es algo que uno que necesite recuperar de todas maneras. Seguro o bloquear. Yo insisto que el gobierno debe dejar de lado el intento de indulto, porque también es una mala señal, vuelvo a insistir con eso. Hay que ser coherente en las señales. Pero los cabros hoy día del instituto o del INBA, no sé de cuál serán los que le toca mañana. Barros Borgoño también está mañana saliendo. Viernes. Un saludo al dueño de la fuente, la fuente alemana. Un abrazo grande, pobre hombre. ¿Qué estamos esperando? ¿Que lo maten adentro y quemado? ¿O que, no sé, de repente nos dé la lecera a 2.000, 3.000 personas que digamos, vamos a solidarizar con este señor y no vamos a permitir que pase? No sé. El Estado tiene que tener una actitud coherente y estos grupos son los mismos. En la Araucanía hay que tener una actitud coherente, dialogar al máximo. Yo he dicho siempre, para solucionar el tema de la Araucanía, lo primero hay que cumplir los compromisos de los pueblos originarios. Y en el pueblo mapuche, Piñera les firmó un acuerdo, ¿te acuerdas, José Miguel? En el Cerro Nielol, con el obispo presente. Se firmó un tremendo acuerdo, no se cumplió nada. Jessica, nada. Exacto. Entonces, claro, ¿qué hacemos cuando no les cumplimos los compromisos a los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche, que tiene demandas legítimas? Le allegamos leñita al fueguito del violentista, porque el violentista le dice a las personas que son pacíficas, oiga, por la buena no saca nada. Tenemos que empezar por cumplir los compromisos, tenemos que atender los compromisos y ver, mire, de toda esta demanda, estas sí, estas no, rápido, y por los violentistas ser firmes aquí y en la quebrada del Ají. Por eso no me gusta ser tan duro con el camionero y tan dialogante con todos en la Araucanía y sobre todo con gente que ya le dio el portazo en la cara a la ministra y le dijo, yo no quiero dialogar con usted. Yo creo que lo que pasa en la Araucanía, que hoy día existe realmente, junto con todos los problemas sociales y económicos, un movimiento subversivo. Sí, hay que y la verdad es que si uno quiere terminar con él, no saca nada con dialogar con los que no están en el movimiento, y sino que tienen que buscar alguna forma de dialogar con aquellos que entre comillas, lo apoyan. Digo entre comillas porque hay una cosa bien rara en la Araucanía. Primero que nada, yo no creo esta idea que cuando algún senador y colega que no nombraré dice, no, hablan mal del pueblo mapuche cuando realmente los mapuches no tienen nada que ver. No, si los actores tienen que ver con el pueblo mapuche sin ninguna duda, existen. No todos, pero existen. Ahora, entonces el problema es que si uno deja pasar eso, lo único que saca es que el movimiento vaya agarrando más vuelo y va siendo más eficiente en sus objetivos, ¿no? El gran problema en la Araucanía para mí es la falta absoluta de inteligencia o de disposición y de disposición del mundo mapuche de colaborar de manera alguna con el fin de los movimientos. Mire, cuando uno le dicen el 95% del mundo mapuche está fuera, no tiene nada que... Yo estoy de acuerdo. Pero si usted pregunta si alguien le quiere dar alguna información sobre lo que está pasando, no va a encontrar esa información. No. Tenemos una carencia tremenda en nuestros equipos de inteligencia en eso. Se sabe quiénes son, pero no sabe, lo peor de eso es que no se sabe cuándo van a operar, no se sabe dónde están. En eso hemos sido tremendamente incompetentes, ineficientes. Lo voy a dejar hasta aquí porque vamos a ir a un alto comercial ahora. Va a ser cortito, volvemos y vamos a seguir hablando del tema de la Araucanía también que vamos a poner sobre la mesa. Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. Hola, soy José Francisco Lagos y te quiero invitar a que me acompañes en el programa Llegó la Hora, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Analizaremos junto a grandes invitados los temas políticos más relevantes que han marcado el día.
en un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Instagram somos @radioagricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina. En Instagram, @radioagricultura. Ya volvemos a Agricultura Prime. Yo los interrumpí, estábamos hablando de tema de la Araucanía, lo que se está viviendo en la zona. Pasamos por encima de este atentado incendiario a más de 30 camiones que conocimos hoy día. ¿Y qué es lo que está faltando ahora allá en la zona? Bueno, lo que está faltando es, primero, insisto, cumplir los compromisos con los que ya están tomados con los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque tú tienes que aislar a los grupos violentos. ¿Qué se hizo en distintos países? Bueno, me gusta estudiar eso, y lo primero que se hizo fue aislar a los violentos. Y uno los aísla del resto de sus comunidades, dejándolos sin banderas de lucha. Y si la bandera de lucha, mira, si conmigo vas a lograr tal y cual cosa, porque por la buena no se logra, tú tienes que buscar entonces que por la buena sí se logran las cosas correctas, por supuesto, no cualquier cosa. Lo segundo, José Miguel hablaba del tema de la inteligencia. Es súper complejo porque información hay. Presos en los últimos años hay muchos. Bueno, acaban de condenar a Emilio Berhoff a 7 años por un delito. Todavía tiene que venir la condena, espero, por otro delito más. Fue detenido con droga hace poco tiempo atrás. Pero hay decenas de personas detenidas. En la Araucanía te pillan con un fusil de guerra, un fusil Daewoo calibre .556, que es lo que usan el ejército. Esto lo usa el ejército ecuatoriano, el ejército boliviano. Y te dejan con reclusión en la casa, porque la corte considera que no es tan grave. Si te pasa lo mismo en Santiago, no te saca ningún abogado de la cárcel. Luego, uno sabe dónde hay grupos terroristas, guerrilleros, ¿no es cierto? No hay guerrillas, uno en términos estrictos, dónde están, más o menos quiénes son, pero también hay un tema de voluntad política, porque es complejo. Yo fui ministro de Defensa con estado de excepción, y uno dice, bueno, estamos en condiciones entonces de irrumpir en ese lugar con la policía. Yo no soy partidario que las Fuerzas Armadas se involucren, creo que este es un tema que corresponde a las policías. Me alegra y valoro lo que la ministra Siches anunció hace poco. Más vehículos blindados, más capacidad, porque no necesita estar en condiciones para enfrentar a estos grupos. Hoy día andan en vehículos que se le andan cayendo las puertas para enfrentar gente que usa armas de guerra. Pero cuando tú entras ahí va a haber muertos. Va a haber 1, 2, 3, 4 muertos. ¿Estamos dispuestos a asumir ese tremendo riesgo? Como pasó en España, como pasó en Inglaterra, en Gran Bretaña, con Irlanda del Norte y en otros lugares más. ¿Estamos dispuestos a eso? Sí, estoy dispuesto en la medida que quede súper claro que la violencia, la irracionalidad no provino parte del Estado. Y para eso hay que tomar medidas. 1, que sean los fiscales los que lleven adelante estos temas. 2, que no te quepa duda de qué pasó. Yo he estado en lugares, y porque es una de mis formaciones profesionales, de, oiga, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo ingresan a un sector donde están los narcos, etcétera? Policía en Bruselas, con cámara en la cabeza, cámara en la frente, cámara en los vehículos, drones sobre la cabeza, llenos de cámaras de todos tipos. ¿Por qué? Porque no tengo duda de qué sucedió. Yo no le pregunto al policía, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué disparaste? Porque lo estoy viendo, en vivo y en directo, con satélites si es necesario. Acá los carabineros a lo más tenían esas cámaras que uno compra en cualquier mall de Santiago. Eso se está, entiendo, invirtiendo ahora, pero el gobierno anterior dejó sin gastar $50 millones, José Miguel, del préstamo BID. Y no lo gastaron. Pero no se pueden gastar en armas, ¿eh? No, armas no, pero tecnología sí. Sí, tecnología sí. Y tecnología es lo que más necesita la policía, si armas tiene. Claro. No, además el BID no presta, los organismos internacionales no prestan plata para comprar armas. No, armas no, pero se necesitaba cámaras, se necesitaba drones, se necesitaba software de inteligencia. Bueno, y lo otro, escuché el otro día al gobierno hablar de agentes infiltrados, y ahí no hablo más del punto. Vayan a la zona. Si tú no puedes infiltrar a alguien en una comunidad, no es como infiltrar a alguien en el Frente de Manuel Rodríguez en su época, que yo, que estudié en el Liceo 109 del Bosque, literalmente podía pasar por frentista y decirle quiero ser del frente, y no me conocen de antes, o me conocen poco, me conocen del liceo. Sí, bueno, en las comunidades no, si las comunidades se conocen de toda la vida. De toda la vida se conocen, de familia, ¿Saben etcétera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que
La única razón por la cual de pronto se siente que el mundo mapuche es más bien impenetrable, aunque la gente esté en contra de lo que está ocurriendo, es que ellos tienen algo en común. Lo que tienen en común es que ellos, la idea de usurpación por parte del Estado chileno es una idea muy defendida, muy sentida por los más conservadores de los loncos. Finalmente, ahora esto tiene fecha, además no es que empezó con la colonia, ni mucho menos. Esto empezó en 1860, cuando Chile llegaba hasta el Biobío, y de ahí para adelante era la llamada frontera, y estaban los terratenientes, los bandidos y los mapuches. Y de pronto el Estado de Chile decidió poner orden, a lo mejor sentía que se necesitaba, decidió y declaró la guerra, ¿cierto? Se llama las guerras de la Araucanía se llamaron. Fueron 3 en 20 años. Y al final terminó esto, el único resultado real que sí, efectivamente se pacificó, entre comillas, con muchos muertos, pero también con las tierras en manos de otros que ni siquiera tenían tierras antes, ni siquiera los mismos hacendados de antes. Entonces, esa deuda histórica existe, Yo no sé, a mí no me gusta mucho, digo decir francamente, el uso indiscriminado del concepto de plurinacionalidad y todo lo demás, pero que la raza chilena, por así decirlo por excelencia, es esencialmente mestiza. Es decir, todos tenemos muchos indígenas, pero tenemos mucho también de gente venida de otros lados, y eso no hay que perderlo nunca de vista. Pero sí el reconocimiento de un despojo a los pobladores al sur del Biobío y hasta el Tolten, es un reconocimiento que este Estado nunca ha hecho. Entonces, como no lo ha hecho, llegamos a hacer las exigencias, como dice Mario muy fuertemente, el que no se porta bien, aquí va a ir preso, todas las leyes igual para todos, todo lo demás, y a uno le recuerdan, bueno, ¿y qué pasó cuando nos despojaron de todas nuestras tierras? Pues curiosamente ellos tienen mejores... Esto es un fenómeno del mundo de América Latina que no es solamente chileno, o sea, la idea de que la extensión liberal del Estado en la segunda mitad del siglo XIX fue lo que provocó gran parte de los despojos de tierra de muchos países de la América Latina. Así que yo creo que eso es lo que falta saldar. Y cuando algunos hablan, no es que yo quiera una cosa así como una comisión de verdad y todo eso, cuando algunos hablan de saldar la deuda histórica, yo creo que ciertamente es justo eso, sí. Finalmente el pueblo mapuche fue despojado de sus tierras. Y eso, como digo, no hay que ser de la CAM o de alguna de las otras organizaciones que a veces tienen otros objetivos también. Uh-huh. Entre paréntesis, porque el Estado no va a haber ahí, no sé, o sea, nadie podría pretender que hay un Estado porque nunca lo hubo. Si los mapuches eran fundamentalmente las distintas tribus, los distintos grupos, pero no tenían un Estado. Sí. Elegían jefe para la guerra nomás, pues si todos los que uno ensalza, Galvarino, Lautaro, Caupolicán, eran toquis, pues. Eran toquis para la guerra, y probablemente cuando terminaba la guerra se volvían a su tierra sin ningún problema. Entonces no se trata de reponer un Estado, pero sí se trata de reconocer un despojo, que el Estado chileno nunca ha reconocido. De ahí están también las medidas que se quedaron anunciadas ahí en el gobierno del presidente Todos los gobiernos Piñera. han hecho compromisos, el gobierno del presidente Elwin planteó por primera vez la devolución de tierra de manera acertada. Hay que hacer un catastro definitivo de qué estamos hablando, porque efectivamente han aparecido comunidades que son nuevas, no hay información por lo menos hacia atrás. Bueno, hay que hacer un buen catastro. El pueblo mapuche sobrevivió, y el caso de los Selknam es quizás uno de los más espantosos, una de las peores manchas de la historia de Chile. Los asesinaron a todos. Así es. Ahí hubo un genocidio. Yo suscribí, me encanta la historia, un libro de Martín Gusinde, un sacerdote alemán, austríaco, que relata cómo es la cultura de estos grupos, de estos pueblos. Bueno, no quedó ni uno, los arrasaron, los asesinaron, pagaban por orejas, ¿no es cierto? Como diputado suscribí, casi me mataron desde Cancillería para abajo, preguntándome cómo se me ocurría suscribir un documento que reconocía un genocidio en Chile, porque hubo, y fue verdad. Efectivamente, los pueblos de la Patagonia fueron exterminados. Los Selknam y los Ona fueron exterminados. Lo cual te crea gran problema también del reconocimiento ahora, porque uno puede reconocer lo que pasó, pero cómo se revive un pueblo que fue eliminado, total, completamente completa. Quedan algunos
vestigios de descendientes, ¿no? Pero también eso de pronto hay que evitar que la indignación que naturalmente esto produce tenga un uso político indebido, como tratando de inventar que alguien que fue extinguido todavía existe, ¿no? Es un problema muy complicado, muy complicado. Yo creo que realmente el tema de pueblos originarios estamos empezando a escarbar en él cuando de ciencia se ha aceptado reconocer su existencia, que fue lo más curioso, ¿no? Porque era numeroso. O sea, cuando llegaron los primeros conquistadores españoles acá, vivía una cantidad de gente, por lo menos en el Valle Central de Chile, ¿no? Sí. Y más allá. Y sin embargo, ellos nunca fueron reconocidos en su existencia. En otros países en que probablemente hubo igual de maltrato y de cosas por el estilo, se reconocía su existencia de alguna manera. ¿Y ustedes creen que en el gobierno actual se dé paso a solucionar el conflicto que hay ahora en la actualidad? ¿O no es suficiente? Yo creo que es difícil si es que no separan al violento de la gran mayoría pacífica. Es difícil si no son capaces de reconocer que no es aceptable lo que pasa en Temucuicui con una autonomía del Estado de Chile que no tiene parangón salvo la colonia Dignidad, en donde hay hoy día narcotráfico, donde hay un nivel de delincuencia espantoso y que además se benefician de una serie de ayudas fiscales. El gobierno tiene que ser capaz de dejar de lado esta historia épica que se ha ido construyendo con muchas cosas ciertas, pero también otras que no lo son. O sea, hay despojo, hay abuso, hay que reivindicar para lograr, ¿cierto?, resarcir, ¿no?, de alguna manera todo lo que se dañó, lo que se afectó a tu pueblo en materia económica, cultural, de tierras, etcétera, política. Perfecto, pero de ahí a ensalzar al violento como el nuevo mártir de la independencia, no podemos establecer un Estado de Chile separado en dos, ¿no es cierto? No podemos establecer un Estado dentro del Estado, no podemos ir hacia lo que quiere la CAM, que dicho sea de paso, la CAM es una de las menos violentas de los grupos, es muy violenta. La tercera, la menos violenta de las tres principales, por claro, ejemplo, efectivamente. La resistencia territorial, la Kenche hoy día... probablemente la peor, sí. Esa es la más violenta. Y ellos no tienen ninguna intención de parar de disparar hasta que no tengan una zona en donde ellos gobiernen y Chile desaparece como tal, como concepto. Eso no se puede, así de simple. Pero el problema está en que en algún momento, si tú vas a cambiar las cosas y vas a crear algo nuevo, tú tienes que separar. Yo pienso que tienes que abrir la posibilidad de que todos se incorporen, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, ¿no? Si finalmente, mira, este tipo de movimientos nunca se terminan, siempre concluyen cuando se les quita a esos grupos o pierden esos grupos toda opción de victoria y al mismo tiempo se busca cómo incorporarlos, si no, finalmente renacen con los años, vuelven a rehacer una y otra vez. Bueno, el caso de las FARC es paradigmático. Yo me decía un dirigente de las FARC, yo estuve en Colombia el año antepasado invitado por el gobierno, conversando con los parlamentarios del partido de gobierno, y con Andrés Pastrana, que pasé a saludar, a quien quiero mucho, y conversé con parlamentarios que venían del mundo de las FARC y me decían, esto es difícil que dure porque ¿de qué van a vivir si estaban viviendo la opulencia más grande los líderes por el narcotráfico? Y hoy día resulta que los líderes a lo mejor guardaron y escondieron dólares debajo del colchón, pero ha sido muy difícil reinsertar a los grupos grandes. Ahora, aquí estamos hablando de 400 personas, 500 personas quizás, a lo más. No hemos llegado todavía a los niveles que hubo en Colombia, donde eran zonas enormes zonas del territorio colombiano, y a ti, José Miguel, te tocó como secretario general de la OEA hacer trabajo bajo el control de la FARC y del M-19, del ELN. El M-19 parece que no controló. Todavía existe el ELN. Es que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional no entró en la negociación de paz, fueron las FARC solamente. Así es. El ELN es más pequeño, pero bueno, en Colombia la violencia tiene ya más de 70, 80 años. Vincular narcotráfico, que es una cuestión que está apareciendo vinculada muy fuertemente al narcotráfico. No, de hecho, mira, a mí me tocó, cuando era secretario general, me tocó cuando se produjo el incidente entre Colombia y Ecuador, que el ejército colombiano bombardeó territorio ecuatoriano para matar un grupo de guerrilleros que había. Me tocó ir a esa zona y efectivamente es una zona muy extensa en que viven 3.000 civiles en medio de ejército guerrillero y narcotraficantes, que son los que más hay en esa zona. Pues. Entonces, ahora, y la verdad es que
la vida vale bastante menos allá que lo que vale en otras partes, ¿no? La cantidad de gente muerta, y no, incluso ahora último, el problema es que la operación, digamos, el proceso de paz ha tenido graves problemas de aceptación por el público, pero también ha tenido el problema de que muchos de los que no mucho, pero un número no la mayoría, pero un número importante de los que entraron a la conciliación han sido muertos por bandas del otro lado, pues. Les voy a quitar la inspiración en pro del tiempo. Les voy a cambiar de tema. Un poquito, estaba súper interesante en todo caso de lo que estábamos hablando. Vamos a otra cosa, vamos a Convención Constitucional. Les quiero preguntar por la carta que firmó Francisco Vidal, Nicolás Eizaguirre y otros tantos ex Concertación a favor del apruebo. Quiero saber qué opinan al respecto. Mario. Es legítimo. Yo soy amigo de Pancho, tengo una muy buena relación con Nicolás, un tipo brillante. Es legítimo. No creo que se adelantan ellos y se adelanta el que dice rechazo hoy día. Yeah. Si tú preguntaras hoy día, yo me inclino probablemente más cerca de rechazar, pero no he tomado ninguna decisión. Yo defiendo el proceso. Estoy orgulloso, creo, de las cosas que he hecho en la vida, de haber firmado ese 15 de noviembre y luego haber estado por el apruebo. Y yo espero que este proceso resulte. Ahora, las señales han sido malas. Así, los extremos capturaron el proceso, en mi opinión. Pero todavía hay patria ciudadana, como dijo Manuel Rodríguez, tenemos patria. Yo quiero esperar esta par de semanas que quedan todavía. Por lo tanto, creo que el que dice voy a rechazar hoy día se anticipa, y el que dice voy a aprobar, como dice mi amigo Pancho Vidal, también se anticipa. Yo esperaría 15 días más, veamos qué va, porque falta mucho por votar todavía, mucho. Y espero que no se farreen esta tremenda oportunidad. Ahora voy a copiarle una frase de Kenneth Bunker, el cientista político, se la vi en Twitter. Si hay un fracaso acá, es un fracaso de los constituyentes actuales, pero no del proceso. El proceso tiene que seguir, pase lo que pase. Así que yo quiero esperar 15 días más. Y es legítimo lo que dijo Pancho, lo que dice Nicolás, los 500 abogados de un lado, los 500 abogados del otro. Y la verdad estamos que a nivel de centenares, efectivamente. Claro, eso al final lo leemos nosotros y la ciudadanía en general hoy día está pendiente de otros temas. Bueno, curiosamente yo en este caso voy a estar muy de acuerdo con Mario, totalmente, ¿no? Porque realmente yo creo que, mire, yo me inclino, por cierto, a aprobar. Pero creo que es legítimo que cuando uno le pide a la gente que vaya a votar a un plebiscito y que lo haga reflexivamente, no puede decir, mire, yo apruebo cualquier cosa que pase, yo apruebo de todas maneras. Tiene que decir, mire, voy a leerla, y yo voy a leerla con la esperanza cierta de que sea un buen texto y que me permita votar, que mi voto a favor sea como lo pienso ahora. Pero no decir, mire, voy a ir a votar cualquier papel, porque eso ¿qué queda para la gente que no se ha leído los artículos, que no ha mirado nunca nada? Si nosotros le queremos pedir a todos los chilenos que aprueben esto reflexivamente, después de leerlo y convencerse que es una buena cosa para el país. Vidal hoy día nos decía aquí en Radio Agricultura, dijo, con lo que hay hasta el momento ya es suficiente, con eso yo ya apruebo. Yo me conformaría con más que lo que pide Pancho Vidal. El problema están votando en este momento en la convención. Entonces, ¿para qué sirven las discusiones? ¿Para qué sirven los debates? ¿Para qué sirven las objeciones? La verdad es que yo les entiendo, porque esta cosa hay mucho de pasional, ¿no? Y el hombre que decía, el ser humano, decía Tito Maturana, nuestro gran científico, es un animal mamífero que también reacciona por sus emociones y después las justifica, ¿no? Entonces estamos muy en el plano emocional, pero los dirigentes políticos tienen la obligación de decir, mire, sí, me leí el texto completo y yo le aseguro a usted que el texto es bueno. O mire, yo lo leí, yo creo que el texto no es bueno. Esa es la obligación de quienes se dedican a la política, por lo menos, Pancho, que se lo lean entero. Mucho. Entonces yo sí estoy inclinado por ciertamente, pero anunciaré mi voto cuando me lo haya leído entero, por cierto. Yo puedo decir que al principio estaba muy entusiasmado con aprobar al final, por supuesto leyendo, y hoy día estoy en reflexión. Pero ¿qué fue lo que lo dejó en reflexión? Varios aspectos. El Consejo para la Justicia me parece... me dan los ejemplos de Alemania. Ayer estuve hablando con un constitucionalista que Alemania, que España, sí, claro, pero también le puedo dar 10 ejemplos como en Argentina, donde han politizado la justicia. Podemos mejorar cómo se genera, ¿no es cierto?, o se conforma la Corte Suprema, pero hoy día ser juez pasa por un proceso, una academia, está bastante bien. O sea, mira, los países van evolucionando. Chile lleva 200 años de desarrollo institucional.
empezar todo de cero hoy día, me parece que primero ya es un tremendo error. Lo que tenemos que ir es corrigiendo los errores, mejorando las cosas que están mal, cambiando aquello que no tiene solución. Pero cambiarlo todo ya es, a mi juicio es un tremendo error. Lo segundo, ya se han hecho reformas que me parecen malas reformas como esta, que ya está aprobada en el Pleno del Consejo, pero todavía no sabemos cómo se va a conformar. Ahí está la esperanza. Este cambio de eliminar el Senado, ¿para qué darse ese gusto si es al revés? Yo entré a la Cámara de Diputados pensando, yo decía, mira, estoy más por el unicameral. No lleva ni 6 meses en la Cámara de Diputados, que sabe que más se justifica el Senado. Y uno podrá pedirle que no tenga la misma, no sean espejos, ¿no es cierto?, como es hoy. Pero eliminarlo y inventar esta Cámara, el derecho a la vivienda de la semana pasada es un derecho con letras chicas, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no es derecho a la vivienda propia. Mis padres arriendan casa en el 12 Pajarito en Maipú hace 30 años. Antes arrendaban en la cisterna. Nunca han tenido casa propia. Y el sueño es la casa propia, no que el Estado sea dueño de las casas y te las entrega y tú tienes que estarle rogando al burócrata de turno que te arriende o te preste una casa. Si la ciudadanía lo que quiere es casa propia. Y no quisieron ponerle el apellido casa propia. Porque, y te lo explican, me llamaron constituyente después que lo dije en una radio amiga. Pero Mario, si estamos garantizando el derecho a la vivienda, no, compadre, tú lo que quieres es que la persona no sea dueña y tenga que estarle pidiendo al gobierno. Pero así funciona en otras partes. ¿Y para qué? No estoy de acuerdo. La gente quiere casa propia. En algunos países funciona. O sea, también, por ejemplo, en Singapur, cada cierto tiempo a la gente le cambian las casas. Pero es una sociedad claramente establecida con ese modelo. Yo soy muy partidario, efectivamente, de lo que tú dices. O sea, la casa, que cada uno pueda tener su vivienda. No que el Estado se la va a arrendar. A lo mejor tiene que arrendársela si no la tiene, pero siempre tiene que propender a que la gente tenga su vivienda, por cierto. No, mira, a mí me pasa un poco algo al revés. Mi inclinación tiene que ver con la posibilidad de que realmente muchas cosas sean definidas de manera general en la Constitución como corresponde y sean bien revisadas cuando se dicten las leyes para aplicarlas. Yo pongo mucho la esperanza en lo que se va a discutir en las últimas semanas y lo que se va a discutir en la comisión armonizadora y en la comisión de transición, ¿no? Y ahí se han tomado algunas decisiones bien de artículos transitorios. Se han anunciado algunas cosas muy interesantes, pero repito, quiero volver sobre esto. O sea, estamos en un proceso muy importante para el desarrollo, para la vida de nuestro país, por lo tanto, cada ciudadana y cada ciudadano tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de leerse el texto, que está bastante largo por lo demás, ¿no? Y tomar una decisión reflexiva. Nosotros no podemos dar el ejemplo de que no hay déficit. O sea, a mí lo que no me gustó es de los que ni unos 500 y los otros 500, reconociendo que los segundos 500 estoy más cercano que los primeros, ¿no? Pero lo que no me gusta de ambos es que llaman a votar como si esto fuera a votar por la U o por el Colo-Colo. Yo soy de la U, pero quiero verla jugar también, pues. Quiero ver qué es lo que dice, qué es lo que me ofrece. Y no podemos simplemente llamar a la gente a votar irreflexivamente a estas alturas cuando está concluyendo la convención. ¿Y cómo va en el debate de la presidencia o no del gobierno? Bueno, el gobierno en realidad no puede promover, yo creo que naturalmente los ministros, hasta el presidente tienen derecho a decir qué es lo que les gusta. Pero no diría yo creo que las campañas del gobierno deben llegar hasta el punto de que la gente debe votar. Hacer una campaña diciendo que el plebiscito es obligatorio y que la gente debe votar. Pero de ahí a promover una prueba, un rechazo, creo que transgrediría algunas normas que son claras. Yo creo que el gobierno debe ser influyente y no prescindente en lo que va a salir en la propuesta. El gobierno tiene que trabajar para que tengamos una propuesta lo más transversal posible. Antes era la constitución de A, ahora va a pasar a ser la de B. No, tiene que ser la constitución de todos, ojalá el 80% de los chilenos. Y eso es lo que pareciera que no se está logrando. Yo valoro las palabras del presidente Lago cuando dice, mire, si no se aprueba esta, queda la del 2005, que es la mía. Igual la del 2005 tiene problemas, y harto, los quórum gigantes, bueno, tanta cosa. Pero creo que el gobierno del presidente Boric no se puede hacer el leso, tiene que llamar a sus constituyentes, que son los que o están trancando la pelota o están tironeando hacia los extremos esto. Yo creo que tiene que influir en ellos y decirle, oye, por favor, paremos un poco esto. Si firmamos el 15 de noviembre y Gabriel Boric estaba sentado al lado, estábamos uno al lado del otro, es justamente para que la salida
que se encontró el término político nos llevara a un paraguas colectivo. Estamos todos debajo de ese paraguas. No puede ser que este paraguas sea chiquitito y le guste solo a un sector. Yo ahí creo que el gobierno se tiene que meter, no lo va a hacer públicamente, tiene que hacerlo por debajo, pero luego en el proceso tiene que ser presidente. Ahora, cada ministro podrá decir yo estoy por el apruebo o por el rechazo, pero no puede haber un peso público gastado en esto. Y yo no sé, quizás si quieren hacer campaña después del horario de oficina, problema de ellos. Bueno, eso es lo que se hace con todas las elecciones. Igual, y en este caso con mucho mayor razón. Porque yo quiero el ciudadano, a mí lo que me importa es que cada ciudadano en este país, ciudadana, sea libre de votar exactamente como quiere y que no se le denoste porque votó de una manera u otra. Que es lo que me resulta indignante a mí. La gritería ahí en la convención es realmente degradante, porque degrada el debate político en el país y a quienes lo practican de esa manera, ¿no? Yo creo que cada chileno y chilena tiene... Hay un plebiscito para que la gente diga si le gusta o si quiere o no quiere la Constitución. Démosle la oportunidad a la gente que decida soberanamente y libremente qué es lo que quiere votar, siendo igualmente chileno y chilena, pues. Y no decir que unos son unos antipatrias y los otros son unos vendepatrias, ¿no? Que son expresiones que todavía se usan bastante, por desgracia. Ya nos quedan 3 minutos, así que 1 minuto y medio para cada uno, y les voy a preguntar, relación del presidente Gabriel Boric, ex dirigente estudiantil, ¿cómo enfrenta ahora lo que le está sucediendo con los estudiantes del Instituto Nacional, del Barros Arana, del Barros Borgoño? Están saliendo a la calle, le están cortando la Alameda. Esta semana ya le han cortado la Alameda varios días. ¿Cómo se para frente a ellos? No vamos a aceptar la violencia, dijo. Pero hoy día de nuevo salieron a la calle. El mochilazo, le decían, el de hoy. Lo que ha dicho el presidente hasta ahora es lo correcto. Uh-huh. Hay que hacer cumplir la ley. El que quiera pedir algo puede manifestarse, pero la manifestación tiene que ser pacífica. La violencia no puede ser tolerada, y menos esta violencia completamente irracional de estos grupos anarquistas, estos overoles blancos que van con la intención de destruir, de dañar, y que la verdad que le han hecho un daño tremendo a los establecimientos donde estudian. Yo estudié en el liceo en el Bosque, en el 29 de Gran Avenida, pero uno siempre reconoce que el liceo, el Instituto Nacional, la aplicación eran referentes. Mira cómo están hoy día con tremendo problema con eso. El presidente tiene que ser firme con ellos. Y bueno, aprovecho de pasar también el mensaje. Para mucha gente derecha que decía, estos violentistas están con este otro sector. No, señor, si estos grupos más violentos no están ni por el apruebo ni por el rechazo, no están con este gobierno, ni con el que viene, ni con el de más allá. Este es un problema que tenemos que enfrentar toda la sociedad y con firmeza, y por supuesto el presidente dar el ejemplo. Bueno, de acuerdo. Yo creo que el presidente tiene plena conciencia de que fue elegido para cumplir un papel. Ser presidente de la República, y la primera obligación del presidente de la República es aplicar la ley, defender la ley, ¿no? No puede darse gustitos diciendo, mire, esta no la cumplan, no hagan esto, lo demás allá. Y creo que lo ha hecho bien. Ahora yo llamaría a que realmente le den una oportunidad al gobierno de revisar muchas de las cosas que se han hecho en materia educacional que han sido probablemente equivocadas, ¿no? Porque realmente este es un país en el cual el acceso a la educación está casi siempre garantizado, y el acceso no solamente a la educación secundaria, a la universitaria también. O sea, si ustedes miran la cantidad de jóvenes chilenos en edad de estudiar en la universidad o en el colegio técnico, que tiene esa oportunidad, supera por dobles dígitos lo que existe en cualquier otro país de América Latina. La cantidad en este país es único en materia de acceso a la universidad, pero tenemos desigualdades, problemas. Incluso los liceos que están en protesta tienen problemas físicos de la calidad del establecimiento del lugar donde están viviendo, y protestan por eso. Pero hay que darle una oportunidad al gobierno de cambiarlo. Y termino diciendo que estas cosas se van a cambiar mejor si nos ocupamos más de la economía y de que este país tenga recursos con que hacer las cosas, porque, repito, con las cifras de crecimiento que se están pronosticando para Chile, ni una de las cosas que hemos hablado van a ser posibles, ni las tierras de los mapuches, ni la cosa de los estudiantes, ninguna de eso va a ser posible. Dejamos hasta aquí Agricultura Prime, y le agradecemos a Mario Desbordes y a José Miguel Insulza por habernos acompañado esta noche. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, pero nos puede ver a través de YouTube y a través de todas las redes sociales. Nos puede ver también en Instagram y en TikTok, @Radio Agricultura. Que tengan buenas noches. Fue Agricultura Prime. Conducción Jessica Castañeda.